Bien, en los próximos videos vamos a ver a profundidad qué es el re-render de una vez, porque me urge que aprendas esto desde un principio para que se te facilite la vida aquí en React. Esto a mí me costó mucho aprender, lo tuve que aprender así que investigando por mi cuenta, porque no está demasiado explícito en muchos sitios de internet. Entonces yo te lo quiero dejar claro desde ahorita para que no batalles en tu aprendizaje por React. Si entiendes esto desde ahorita, probablemente ya termines dominando este framework de React. Básicamente esto les cuesta mucho entender, me incluyo a mí, pero una vez que lo comprendí, todo fue muy placentero mi aprendizaje por React. Entonces, como yo te dije, vamos a ver el re-render aquí mismo. Como yo te dije, siempre que tú tengas un componente conectado, siempre que tú mandes ejecutar este método setState, siempre que uses la llamada a setState, inmediatamente se va a volver a llamar a render. Fíjate cómo aquí pues le puse render padre. Y no importa, setState, aquí me equivoqué. No importa que el mismo estado sea igual, siempre, cuando tú mandes llamar a setState, inmediatamente en cuanto llegue su turno de ejecución, va a llamar al método render del componente. Fíjate, vamos a verlo. Vamos a recargar. Y vemos cómo el render padre pues se renderiza por primera vez. Ahorita nuestro estado pues es color black. Si lo cambiamos a verde, pues fíjate cómo efectivamente inmediatamente después de que llamamos a setState, siempre se va a llamar el método render. Ahora el estado es green. Ahora si cambiamos el estado a rojo, pues fíjate cómo se hace de nuevo una llamada a render. Entonces siempre que tú mandes llamar a setState, se va a disparar el método render. No importa que el estado sea igual al estado anterior. Fíjate, ahorita está el color red. Voy a limpiar aquí. El color está red. Voy a llamar de nuevo a setState, pero con el mismo estado, en este caso a rojo. Vamos a darle un clic. Y fíjate cómo efectivamente se dispara el render. No importa que el estado nuevo sea igual al estado anterior. Ahora si lo cambio a azul, pues con más razón se va a cambiar. Ahora el estado es azul. Si vuelvo a hacer el setState con el mismo estado, en este caso con blue, voy a limpiar, pues fíjate cómo se llama el render. Entonces este es el comportamiento por defecto que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla, que inmediatamente después de llamar a setState, no importa que el nuevo estado que tú le das sea igual al estado anterior. Como lo estamos viendo, fíjate cómo presiono yo tantas veces a blue, es el mismo estado, pero siempre se hace el re-render, como te puedes estar observando. Voy a cambiar 2, 3 y fíjate cómo te lo estoy comprobando para que lo entiendas, porque a mí me costaba mucho entender esto. Yo pensé en un principio que solamente se llamaba render si el estado era diferente, pero vemos cómo no. Siempre, no importa. Por defecto siempre se va a llamar al método render, independientemente que el estado nuevo sea igual al estado anterior. Y como te puedes observar aquí en este comportamiento, vemos cómo tenemos dentro del padre, como te puedes estar observando, dentro del estado padre, pues tenemos un hijo. Y como te puedes observar, si tú eres muy observador, que deberías, pues fíjate cómo también se dispara el render de mi párrafo. ¿Esto por qué está pasando? Pues te lo voy a decir de una vez, porque esto también me costaba a mí mucho entender cuando yo pensé en React. Prepárate para dominar React, una de las partes más difíciles de entender aquí en este curso. Fíjate, tenemos aquí, yo me he preparado un diagrama aquí en este programita y vamos a ver lo que es el re-render en React. Como yo te dije, por defecto, esto va a pasar el 90% de las veces en React. Por defecto, es lo que más vas a ver tú en el campo de batalla. Cuando se hace re-render de un componente, es decir, cuando se manda a llamar al render de un componente. Ahorita vamos a ver qué es el render y el re-render. El re-render básicamente, el render es cuando se monta el componente por primera vez. Y el re-render es cuando se vuelve a llamar de nuevo al método render una vez ya por segunda vez. Es decir, el render normal es cuando se monta el componente y el re-render es cuando se vuelve a llamar a render a través del ciclo de vida de la aplicación. Entonces, por defecto, cuando se hace re-render de un componente, automáticamente todo el tree, todo el árbol, en este caso hijos, nietos, bisnietos, etc., también será re-render. No importa nada más.
Esto es el comportamiento por defecto. En nuestro caso, pues imagínate que aquí voy a empezar a numerar aquí. Fíjate cómo los he enumerado. Tenemos el componente C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Fíjate, voy a cambiar el nombre por acá. Vamos a hacer este ejercicio en los próximos videos, para que entiendas esto de una vez. Entonces, por defecto, cuando se hace el re-render de un componente, automáticamente todo el tree, hijos, nietos, bisnietos, etc., se hará re-render. No importa nada más. En nuestro caso, pues está cumpliendo. Vemos como el padre tiene un hijo que se llama hijo. En este caso, valga la redundancia. Por consecuencia, como te dije aquí, por defecto, cuando se hace el re-render de un componente, automáticamente todo el tree, hijos, nietos, en este caso pues tenemos nomás un hijo, se hará re-render, como lo estamos viendo por acá. Fíjate cómo el hijo, pues, este es un hijo de padre. Por consecuencia, si el método render, básicamente eso del re-render se refiere a que si por ejemplo aquí el padre se llamó al método render, automáticamente los hijos también van a llamar a su método render, en este caso a este. Y vemos cómo efectivamente se está cumpliendo. Fíjate, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle este C2. C2, aquí vamos a ponerle C2. Vamos a hacer todo este ejercicio para que entiendas esto. Pero déjame terminar de leer la nota. Dice, puedes cancelar este comportamiento por defecto, en lo del re-render, cuando el estado o props, depende de lo que se trate, ya sea que estés trabajando con props o con estado, sean iguales a los valores anteriores. Esto se puede hacer con componentes puros. Por defecto, como te digo, pues siempre se va a hacer re-render, no importa que el estado o las props sean iguales a las anteriores. Pero puedes cancelar este comportamiento por defecto cuando el estado o props, depende de lo que se trate, sean iguales a los valores anteriores. Esto se logra con componentes puros, pero no es muy común usar componentes puros, ya solo en casos muy drásticos de rendimiento. Entonces, vamos a ver nosotros primero el comportamiento por defecto. A lo largo de este curso, de aquí de los próximos videos, vamos a trabajar con el comportamiento por defecto. Ya esto de los componentes puros lo vamos a dejar pero mucho más, ahora sí que mucho más adelante, porque no es muy común. Eso sea todo. Bendiciones.